Abba Yahweh live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. Es para mí un privilegio, pues, darle la honra a nuestro Creador. A nuestro Creador, nuestro Padre Yahweh, le suplico que continúe poniendo en mí el miedo y el temblor en todo momento en que invoco su presencia. Es un placer saludarlos nuevamente a ustedes, siervos amados, siervas amadas. Con la ayuda de Jesús, pues sacaremos adelante esta humilde enseñanza, dándole la honra a nuestro Creador. En el libro de Corintios, primer libro de Corintios, vamos a empezar ahora en el capítulo 3, verso 16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de nuestro Creador y que el aliento de nuestro Creador está en vosotros? Si alguno destruye la casa de nuestro Creador lo destruirá a él. Porque la casa de nuestro Creador, Él, ¿cuál sois vosotros? Apartado es. Pues en sí, siervos amados, nuestro Creador nos dio su aliento de vida cuando le sopló aire a nuestro patriarca Adán. El capítulo 2 de Bereshit, en el verso 7, la semejanza, si es que podemos llamar semejanza, la imagen, si es que podemos llamar imagen, porque nuestro Creador no tiene imagen, nuestro Creador no tiene semejanza, Él es único, nadie lo ha visto, nadie sabe cómo es. Dice: entonces nuestro Padre Yahweh sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces nuestro Padre Yahweh sopló en las narices de Adán aire y fue un ser viviente. Eso es lo que somos nosotros, seres vivientes. Y el aliento de vida viene a ser en nosotros como la vida misma, similar a la sangre que nuestro Creador dice pues en el libro de Levítico, que la sangre es la vida y por eso prohíbe que la coman o la beban, sino que la sangre de todo animal será derramada sobre la tierra. No se hará uso de ella, porque en la sangre está la vida. Y la sangre la ha puesto nuestro Creador para perdonar los pecados. Y es por esa es la razón por la cual acomodan la muerte de Jesús, derramando la sangre de Jesús para quitar los pecados. Todo tiene una relación, porque de lo que se trata es de relacionar
las escrituras del Antiguo Testamento con las escrituras del Nuevo Testamento. Y en esas relaciones pues hemos caído, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia de Griega han caído en equivocaciones, porque no puede haber una comparación. Nuestro Creador no sacrificó a ningún ser humano. Él dio el sacrificio de los animales para quitar los pecados. Y ahora que no hay templo, que no hay casa de nuestro Creador en Jerusalén, ni están los levitas, se han suspendido los sacrificios de los animales. Pero nuestro Creador lo advierte, que iba a quitar los sacrificios de los animales, los reyes y toda aquella buena manera como exaltar la presencia de nuestro Creador. Esas ausencias de esos ritos, llamémosle así, son temporales, porque luego vendrán nuevamente. En el libro de Ezequiel, cuando se construye la nueva casa de nuestro Creador, que Él ordena de la manera en que se la están construyendo, se la van a construir, no es el hombre el que dispone construir, sino que es nuestro Creador el que dispone construir. Ahí salen como 4 escrituras de que se harán sacrificios de animales para quitar el pecado. Entonces ya tenemos una apreciación ya más clara. El animal siempre se usa para quitar los pecados, la sangre de los animales para quitar los pecados. Y lastimosamente, pues en el Nuevo Testamento nos enseñan pues que el sacrificio de Jesús fue una vez para siempre, dándonos a entender que ya nunca más iba a haber necesidad de sacrificar a otro ser humano o de sacrificar a algún animal para quitar los pecados. Pero estas profecías son para los tiempos venideros, o sea que todavía no han venido, no han sucedido estos tiempos. Por ejemplo, en el capítulo 40 de Ezequiel, verso 39. A la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. Así como esta escritura, hay como unas 3 más en el libro de Ezequiel. Capítulo 45 de Ezequiel, verso 20. Así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y haréis expiación por la casa. Haréis expiación por la casa, o sea, quitar el pecado. Otra escritura en Ezequiel, capítulo 46, 20.
46:20. Este es el lugar, me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación. Ahí cocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, purificando así al pueblo. Son varias escrituras que nos menciona el libro de Ezequiel para quitar el pecado. Ahora bien, fíjese que el cordero no lo usan para quitar el pecado. Usan al cabro, que le llaman macho cabrío, al becerro, al carnero, la cabra e incluso la cordera para quitar la culpa en ciertos casos específicos. Pero el cordero en sí no es usado. La honra es para nuestro Creador. No es usado para quitar el pecado. Como dice Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, cuando estaba bautizando y vio venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como cordero fue llevado al matadero, dice ahí Jeremías e Isaías, ¿verdad? Refiriéndose a Jesús. Pero no, esas no son escrituras para Jesús. Que se acomodan a Jesús conforme a la historia que nos han dado en el Nuevo Testamento. Claro que se acomodan, pero son escrituras para otras personalidades. Por ejemplo, el siervo sufriente, como cordero caminó al matadero. Destruyamos al árbol para que ya no haya descendencia de él. Eso lo repite Jeremías, quejándose Jeremías que lo querían matar. Y son escrituras que se le aplican a Jesús. Repito, se acomodan conforme a la historia que se nos ha dado. Verso 29, capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, el título: El Cordero de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de nuestro Creador que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando usted está en misa, en la misa católica, usted se da cuenta que el amado cura dice, cuando levanta la copa, ¿verdad? Y levanta el pan, se refiere la copa que ahí está la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando levanta el pan se refiere al cuerpo del Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ya ahí hay una comparación que no es de esa manera, porque se está apoyando en un animal que no es para quitar el pecado.
En el libro de Levítico da la lista de todos los animales que son para quitar el pecado. No así el cordero. El cordero no es usado para quitar el pecado. La honra es para nuestro Creador. Sacrificios por el pecado. Un becerro se ofrecía por el pecado. 4:13. La congregación por pecado involuntario. 4:13. Si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra alguno de los mandamientos de nuestro Creador Yahweh, en cosas que no se han de hacer, y en cuanto llegue a ser conocido el pecado que han cometido, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Un becerro. 4:22 presentará una cabra por una persona. 4:22. Si el que peca involuntariamente es un jefe, cometiendo una falta contra alguno de todos los mandamientos de nuestro Creador Yahweh, su Creador, sobre cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Un macho cabrío, un cabro, una cabra, un becerro. Capítulo 5, verso 1 al 6. Si alguien es llamado a testificar para ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y habrá pecado. Si alguno toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo pueden hacer impuro, sin darse cuenta y después llegar a saberlo, será culpable. Si alguien jura a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre acostumbra a jurar, y él no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación presentará a nuestro Creador Yahweh como ofrenda de expiación por el pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Así le hará el sacerdote expiación por sus pecados. Fíjese los animales que se usan para quitar el pecado. Lastimosamente, pues, ignoran esas enseñanzas
de nuestro Creador en el libro de Levítico y ponen a el Cordero, que es el que quita el pecado. Y el Cordero nuestro Creador lo usa para exaltación, pues para ofrenda de tranquilidad, que le llaman ofrenda de paz, ¿me entiendes? Para agradecer. Y lastimosamente, los animales que se usan para quitar el pecado no los mencionan. Y eso sería lo correcto, pues. Mencionar los animales que son usados para quitar el pecado. Ahora bien, estamos en que nuestro aliento de vida es de nuestro Creador y mora en nuestro cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo humano en sí no es la casa de nuestro espíritu, sino que el espíritu es la casa de nuestro cuerpo humano, porque en sí el espíritu es el verdadero ser. El cuerpo humano es secundario, es prácticamente el que está sujeto al aliento de vida, a lo que malamente le llamamos espíritu. Ahora bien, vamos a leer un poco más. ¿Acaso no sabéis que sois la casa de nuestro Creador y que el aliento de nuestro Creador está en vosotros? Claro, el aliento de vida de nuestro Creador está en nosotros, desde cuando le sopló en las narices a nuestro padre Adán. Y toda la humanidad venimos de Adán y Eva. Ahí está. Entonces, el aliento de vida que mora en nosotros somos como el recipiente, pues como una casa que tenemos el aliento de vida que nuestro Creador nos ha dado. Por eso es que la comparación que se nos hace es que somos casa de nuestro Creador. Y nuestro Creador habita en nosotros por medio del aliento de vida que nos ha dado. Si alguno destruye la casa de nuestro Creador, y es que podemos destruir el cuerpo humano, ¿verdad? Pero no podemos destruir el espíritu, porque así lo dice Jesús. Jesús dice, no tengáis miedo. No tengáis miedo a aquel que puede destruir el cuerpo humano, pero no puede destruir, ahí le ponen alma, no puede destruir el alma. Pero en verdad nosotros no tenemos alma, ¿verdad? Lo que se está refiriendo es que no puede destruir nuestro espíritu. En cambio, nuestro Creador sí puede destruir nuestro espíritu. Y a Él sí que le tenemos que tener miedo. Son las enseñanzas de Jesús. Tenerle miedo, dice, a aquel que puede destruir el cuerpo humano y puede destruir el espíritu. El espíritu es nuestro verdadero ser. Y es nuestro Creador, Yahweh, que nos lo ha dado, el único que puede destruir nuestro espíritu, nuestro aliento de vida. Son explicaciones, siervos amados, que nos cuesta entenderlas, porque como acuérdense que nosotros tenemos una enseñanza
bastante equivocada, pues. ¿Me entiende? Desde los tiempos en que se empezó a dar la Biblia ya para que nosotros, la humanidad, la usáramos. Ya en 1569, cuando se dio la primera Biblia, que ya la pudimos leer, ya empezamos a entender lo que la Biblia decía. Y desde ese momento, desde ese tiempo, ya había oposición con respecto a lo que habían escrito los curas católicos, porque habían hecho ya unos cambios al Antiguo Testamento para poder complementar el Nuevo Testamento. Y es una lástima, pues una lástima que nosotros estemos en medio de esa situación, porque somos como animalitos, pues, como presas de laboratorio, ¿me entiendes? Para ver cómo reaccionamos, pues, para ver cómo nos comportamos, para ver cómo terminamos. Y conoceréis la verdad, dice nuestro amado Jesús, y la verdad te hará libre. Ahí estamos hablando ya de una verdad, no de pequeñas palabras o puntuaciones o fechas, sino una verdad con respecto a la maldición de nuestro Creador. La maldición de nuestro Creador es lo que prácticamente nos daña, y es la que prácticamente toda la humanidad estamos sujetos a esa maldición o sujetos a esa bendición. De usted y yo depende de que nosotros estemos en maldición. De usted y yo depende de que nosotros estemos en bendición. Si nosotros hacemos la ley de nuestro Creador, nosotros estamos en bendición. Pero si nosotros no hacemos la ley de nuestro Creador, estamos malditos por nuestro Creador. Y esa maldición no la quitó Jesús, no la quita nuestro Creador. Somos nosotros los que la quitamos con respecto a nuestra vida diaria, que vamos obedeciendo, vamos practicando los mandamientos, las regulaciones de nuestro Creador. Y ahí es donde vamos ya recibiendo la bendición, alejándonos de la maldición. En el verso 18, capítulo 3 de libro primero de Corintios: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. Y eso lo dice en el libro de Proverbios también. Y es que la sabiduría se manifiesta en nosotros con humildad, siervos amados. Y ahí la palabra de nuestro Creador se cumple, pues, cuando nos dice de que nuestro Creador exalta al humilde y desprecia al prepotente. Si somos sabios, hagámonos ignorantes, y en verdad seremos sabios. La sabiduría de este mundo es insensatez ante nuestro Creador, como está escrito. Nuestro Creador prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría
de esta creación humana es insensatez. Es insensatez porque no reconoce a nuestro Creador, que Él es el que da el privilegio de nosotros tener sabiduría, cómo entender, cómo hacer análisis, cómo sacar conclusiones de la vida. No reconocemos que Él es el que nos da ese atributo, que Él nos da esa bendición. Entonces creemos de que nuestros estudios, o que ya hemos venido dotados para ser sabios, entonces ya esa sabiduría, sin tomar en cuenta a nuestro Creador, viene siendo una sabiduría bestial, animal. Nuestro Creador prende en la sabiduría de los sabios, prende al sabio en su sabiduría cuando su sabiduría es torcida, cuando aquel no cree en nuestro Creador, cuando aquel o aquella cree de que su sabiduría a ella o a él le cuesta. Y nuestro Creador pues echa abajo esa sabiduría. Y hay quienes pues, de tan sabios que somos, tanto las hembras como los varones, que nos equivocamos. Y es ahí donde nuestro Creador nos prende en nuestra sabiduría, en nuestra astucia, en las equivocaciones y en los errores que hacemos. Vaya, por ejemplo, ¿quiénes formaron las escrituras bíblicas que tenemos? La Biblia que tenemos. ¿Quiénes le dieron el formato tanto al Nuevo Testamento como al Antiguo Testamento? Estamos hablando ya de la escritura que viene de Roma, de Grecia, no la escritura que viene de Israel. El formato lo hicieron Orígenes, Celso, Claudio Josefo, Agustín. Todo esto eran los padres de la patria, los padres de la iglesia. Ellos hicieron el formato, formaron las reglas de cómo se iba a hacer lo que ahora en día conocemos como Nuevo Testamento. En ese tiempo no se llamaba Nuevo Testamento. Les llevó un promedio de 1300 años para concluir la Biblia que ahora en día tenemos. Y de 1569 a 2025 que estamos, le han ido cambiando, le han ido corrigiendo. O sea que nuestro Creador los ha aprendido en su sabiduría, de tan sabios que eran. Porque según ellos hicieron una obra perfecta. Pero vemos pues que la obra que dejaron está plagada de errores, de equivocaciones. Y bueno fuera que esas equivocaciones y errores fueran de nombres de ciudades, ¿verdad? Fuera de fechas, de números o de palabras o expresiones, pero no entre ellos mismos, entre los mismos libros de los evangelios, se contradicen unos con otros.
y tienen todavía la enseñanza, los que nos instruyen en los institutos bíblicos, que mencionan a los 3 evangelios, a Marcos, porque Marcos fue primero, dice, y de ahí copió Mateo y Lucas. ¿Y por qué no ponen a Marcos como primer libro, pues? Y si de Marcos copiaron los otros 2 libros, empezando ahí la controversia. Lo llaman evangelios sinópticos. Es una definición griega que quiere decir que ven juntos, cuentan la misma historia, pero vemos que entre estos 3 evangelios hay muchas diferencias que no concuerdan. Un ejemplo, el ejemplo de Judas. El ejemplo de Judas. Un evangelio dice que Judas se tiró a un precipicio para matarse, para quitarse la vida, dice. Y cayó partiéndose la cabeza, ¿me entiendes? Ahí terminó la vida Judas. Otro evangelio dice que Judas se ahorcó, se colgó en un árbol, ahorcado se hizo. Supóngase. Y están diciendo que que son evangelios sinópticos porque ven juntos, ven la misma historia, cuentan la misma historia. Y los enseñadores, nuestros líderes, solo repiten, siervos amados. Y es el tiempo de corregir. Este es el tiempo de corregir, siervos amados. Como por ejemplo, una de estas humildes enseñanzas, que ya es el tiempo de ministrar los espíritus, tanto en la misa como en los cultos. Ya de hacer un formato diferente, quitar de esa música, quitar esa ofrenda, quitar ese ir y venir, que es lo mismo que se repite todas las veces. Es el tiempo de esto, es el tiempo de otro y el tiempo de otro. Deberían de hacer esos servicios en una forma en que tanto el amado cura como el amado pastor ministraran los espíritus, o sea, limpiarlos, pedir perdón por los pecados de los feligreses en sus espíritus. Y ahí habría una manifestación de demonios, porque todo pecado es un demonio que está martirizando a ese espíritu. Y tienen que hacerlos pedir perdón, que perdonen por esa suciedad que cargan, por ese pecado que cargan. Se tienen que limpiar, pero tanto el cura como el pastor tienen que andar limpios, purificados, abstenerse de comer animales inmundos, para que ellos puedan hacer esa liberación, ese exorcismo. Si no, es una comedia, porque los demonios son inteligentes, los demonios saben a quienes le obedecen. Le obedecían a Jesús, ¿verdad? Así como Jesús actuaba contra los demonios, así nosotros tenemos que actuar en contra de ellos. Pero en sí ya con un entender más explícito,
que los demonios han entrado ahí a ese cuerpo, a ese espíritu, porque ese espíritu está en pecado. Y esa es la misión de los espíritus demoníacos y al que malamente le llamamos diablo. Esa es la misión de ellos, hacer pagar a los espíritus ese pecado para que ellos se conviertan y se purifiquen. Entonces ya el cuerpo humano pasa a tener ya una estampa diferente. Y después de la administración de los espíritus serían la clase del Antiguo Testamento, de las ordenanzas, las regulaciones, los preceptos, los estatutos, los mandamientos, la instrucción de nuestro Creador. Y ahí va combinado también el Nuevo Testamento. Ahí van también las enseñanzas de Jesús. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Así que ninguno se gloríe entre los hombres, en los hombres, porque todo es vuestro. Permítame, creo que esta página se ha pegado. No, está bien, está bien. Sea Pablo, Apolos o Kefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de nuestro Creador. Palabras preciosas, siervos amados. Cuando ya las Escrituras toman en cuenta a nuestro Creador, es una bendición. Es como un broche de oro, pues. ¿Me entiendes? Ponen al hombre, a la mujer, sujetas a Jesús. Y a Jesús sujeto a nuestro Creador. Capítulo 4. El verso 1. El ministerio de los apóstoles es el título. Por tanto que los hombres no consideraron, por tanto que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de nuestro Creador. Ahora bien, lo que se requiere que los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad. No relacionarnos con otros dioses. Ser fiel a nuestro Creador, a sus regulaciones. Ser fiel a Jesús con el ejemplo del amor al prójimo y el ejemplo de la justicia que Él nos dejó. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo mismo me juzgo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es nuestro Creador. Así que no juzguéis nada antes de tiempo,
hasta que venga nuestro Creador, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su exaltación de nuestro Creador. Aquí estamos ya, siervos amados, siervas amadas. Pablo poniéndose como ejemplo, pues, ¿verdad? Declarándose limpio. Y eso es nuestra misión. Nosotros tenemos que no únicamente declararnos limpios, sino que sentirnos limpios, porque solo nuestro Creador y nosotros conocemos quiénes somos nosotros, cómo andamos, cómo estamos, pues. Nuestro cuerpo puede estar enfermo y puede andar cojeando, y puede andar tosiendo y puede andar con gripe, pues, pero nuestro espíritu tiene que andar limpio. Limpio de pecado. Las enfermedades del cuerpo humano no llegan al espíritu. En cambio, los pecados del espíritu sí llegan a reflejarse en el cuerpo humano. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga nuestro Creador, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su exaltación de nuestro Creador. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te resplandeces como si no lo hubieras recibido? Filosofía griega, ¿verdad? Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero en sí, seamos humildes, pues. No nos envanezcamos, no nos resplandezcamos, como dicen ahí, no nos gloriemos, ¿verdad? La exaltación es para nuestro Creador, es para Jesús. Ya estáis saciados, ya sois ricos. Sin nosotros reinás. Y sería bueno reinarais para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, nuestro Creador nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, en el último lugar. Wow. Y la misión del apóstol fue tremenda, pues. Así como lo refleja las escrituras en el Nuevo Testamento. La misión de los apóstoles fue bastante fuerte. Y las promesas que se les dieron, pues, son preciosas, pues, o preciosas. Y para ser nosotros,
ser aceptos en las bendiciones que los apóstoles recibieron de Jesús, más que todo de nuestro Creador, por medio de Jesús, para que nosotros podamos llegar por lo menos a tener algo de los apóstoles, sus premios que se les dieron en creer, en obedecer, en ser fiel, en ser limpios de pecado, limpios de espíritu. Tenemos que esforzarnos, siervos amados, siervas amadas, tenemos que caminar la milla extra, como dijo Jesús. Tenemos que siempre continuar doblando rodillas, estudiando las Escrituras, congregándonos, siervos amados, porque es necesario. Si usted no ha crecido, usted necesita congregarse, siervos amados. Si usted ya está dando fruto, bendición, siervo amado, ya no es obligación, ya no es que usted necesita congregarse para aprender, sino que ya usted pasa a vivir la profecía de Jeremías 31, 33, donde ya dice nuestro Creador que Él va a ser el que nos va a enseñar. 31. Déjeme ver cómo estamos aquí con esta escritura. Sí, capítulo 31 de Jeremías. El verso 31 en adelante. 31 en adelante. Vienen días, dice nuestro Creador Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice nuestro Creador Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice nuestro Creador Yahweh. Pondré mi instrucción en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su creador y ellos serán mi pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoces a nuestro Creador Yahweh? Porque todos le conocerán, porque todos me conocerán, hablando nuestro Creador, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice nuestro Creador, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahí está, miren, siervos amados. Él es el que nos enseña. La instrucción de nuestro Creador ya está escrita en nuestros corazones, que se refleja a nuestras mentes. Ya no están escritas afuera de nosotros. Y es por eso que nuestro Creador es el que nos enseña. Ya no diremos: conoces a nuestro Creador, porque todos le conoceremos. Ya no va a haber necesidad que nadie nos enseñe, porque nuestro Creador es el que nos enseña. Pero
Si usted no ha crecido, usted no está dando fruto, usted todavía tiene necesidad de congregarse, siervos amados, siervas amadas. Usted tiene que congregarse, tiene que aprender a ser obediente, a ser humilde, a ser fiel, a respetar los 10 mandamientos, a poner por obra los 10 mandamientos, a obedecerle a su líder cura o a su líder pastor o a su líder de su congregación, cualquier religión donde usted esté. Obediencia quiero, dice nuestro Creador. Obedecer es una enseñanza, la cual nosotros tenemos que someternos a ella, a obedecer. Obediencia, honestidad, humildad, 3 principios que nos van a dar el privilegio de crecer y llegar a dar hojas, flores y frutos en este camino religioso. Nosotros tenemos la oportunidad. Jesús nos dijo, mejores cosas vosotros haréis. Ahí estamos. Y viendo los ejemplos de los apóstoles, mire cómo ellos hicieron obras, cómo ellos hicieron milagros, cómo ellos hablaron de tal manera fiel a nuestro Creador, con gran sabiduría. Así nosotros ahora, siervos amados, siervas amadas, tenemos que inclinarnos a la obediencia, a la humildad, a la honestidad. Esos 3 principios nos van fortaleciendo, nos van dando que seamos fieles, esa fidelidad que tanto necesitamos para agradar a nuestro Creador. Y nuestro Creador siempre nos dará a nosotros la recompensa, nos hará crecer, nos hará benditos de Él. Este libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios tiene unas enseñanzas bastante agradables, porque lo que hemos leído hasta el momento nos entra en una situación como de agrado, nada en contra de lo establecido en el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros empezamos a seguir las escrituras que nuestro Creador nos ha dejado, tenemos que ser sabios, como dijo el apóstol Pablo, escudriñarlo todo, desechar lo malo, retener lo bueno. Siempre tenemos que usar un filtro que va colando la mentira y la va desechando, va colando la verdad y la mantiene. Y la verdad es la que nos hace a nosotros crecer, pues, porque cuando nosotros ya estamos crecidos, entonces nosotros podemos darle el mensaje a nuestros semejantes. Y de eso se trata. Siempre estar velando por los que están atrás, por los que están caídos, por los necesitados. Ahora bien, con nuestros familiares es diferente, porque nuestros familiares nos han conocido, que nosotros hemos sido viles, menospreciados, débiles, insensatos. Y entonces, cuando ya les hablamos, no nos creen, no nos aceptan,
porque conocen nuestras debilidades pasadas. Ahora bien, el ejemplo que nosotros tenemos que darle es con nuestra personalidad, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos. Esa es la manera en que nosotros le tenemos que hablar a nuestros semejantes familiares, que ellos vean, que ellos capten quiénes somos nosotros, lo que la palabra ha hecho en nosotros, ese cambio que ya está en nosotros. Porque hablarles a ellos no es lo indicado, sino dar el ejemplo. Bendiciones, siervos amados, bendiciones con la ayuda de nuestro Creador. Seguiremos adelante con la humilde enseñanza el día de mañana. En el nombre de Jesús recibimos las bendiciones en este día. Shalom.